Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Capítulo 3. Jesús como hombre. Mucho se ha escrito acerca de la persona de Jesús, pero hoy día parece haber más confusión que verdad sobre su persona. El objetivo de analizar esta faceta de su vida como hombre es tratar de verlo desde una perspectiva humana e interpretar las razones que tuvo para encarnarse. La defensa de la humanidad de Jesús es tan importante como la defensa de su divinidad. La iglesia primitiva entendió esa verdad y por eso el concilio ecuménico de Calcedonia en el año 451 declaró que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Ese concilio declaró que las dos naturalezas de Cristo estaban unidas para siempre de forma inseparable, sin confusión, sin división ni separación, y que ninguna de las dos naturalezas resultó alterada o reducida por esa unión. La Biblia presenta grandes contrastes que se conjugan en la persona de Jesucristo, pero tal vez el mayor de todos y más sorprendente es el de que Jesús fuera al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. El cuadro siguiente presenta algunos de estos grandes contrastes del Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Naturaleza humana. Estuvo cansado, Juan capítulo 4, versículo 6. Y en su naturaleza divina ofreció descanso a los cargados, Mateo capítulo 11, versículo 28. Tuvo hambre, Mateo capítulo 4, versículo 2. Él era y es el pan de vida, Juan capítulo 6, versículo 35. Tuvo sed, Juan capítulo 19, versículo 28. Él era y es el agua de vida, Juan capítulo 7, versículo 37. Estuvo en agonía, Lucas capítulo 22, versículo 44. Consoló a otros, Juan capítulo 11, versículos 23 al 26. Creció en sabiduría como todos, Lucas capítulo 2, versículo 40. Existió desde la eternidad, Juan capítulo 8, versículo 58. Fue tentado, Mateo capítulo 4, versículo 1. Dios no puede ser tentado, Santiago capítulo 1, versículo 13. Se limitó a sí mismo en su conocimiento, Mateo capítulo 24, versículo 36. Fue omnisciente, Lucas capítulo 6, versículo 8. Jesús es el nombre que le fue dado a la segunda persona de la Trinidad después de la encarnación, Mateo capítulo 1, versículo 21. El Dios eterno se encarnó en María, lo que significa que se hizo hombre y habitó en su vientre. Por tal razón, María es la madre de Jesús, pero María no es la madre de la segunda persona de la Trinidad porque un ser eterno no puede tener madre. La definición de eternidad es sin principio ni fin, y la eternidad de Jesús ha quedado claramente demostrada. El concilio que se reunió en Éfeso en el año 431 habló de que María fue la portadora de Dios, Theotokos, pero no la madre de Dios. En ese caso sería Mater Dei. Una interpretación errónea de esta verdad ha dado lugar a que María ocupe un lugar preferencial sobre muchos mortales, hasta el punto de que hoy la ven como intercesora y hasta como corredentora. Debido a esta confusión es conveniente que revisemos uno de los pasajes en la vida de Jesús a su paso por la tierra y que ha dado lugar a esta controversia. El relato se encuentra ubicado en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en el que se relata una boda celebrada en Caná. En aquella ocasión María le hizo una petición a Jesús y Jesús respondió su petición realizando su primer milagro. Ella intercedió pidiendo vino y él concedió la solicitud. Que sea esta su primera acción milagrosa y que se haya realizado a petición de María y en público es lo que ha generado tantas controversias y ha dado pie para que se use a María como intercesora ante Dios. Algunas aclaraciones sobre este primer milagro. María intercedió ante Jesús porque hasta ese momento ella era la única que conocía su identidad. Por lo tanto, sabía que él podía realizar ese milagro. El ministerio público de Jesús no se inició hasta que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Jesús contestó la petición de María tal como responde a nuestras peticiones cuando acudimos a él en oración. La respuesta de Jesús a la petición de María en esa ocasión no la convierte en intercesor ante Dios ni la iguala a Jesús. La Biblia afirma que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, como establece 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús hombre. Jesús, al referirse a María, utiliza el término mujer, no madre. Mujer era un término de respeto usado en ese tiempo y por lo tanto era el término adecuado para ella. Pero al usarlo en público, Jesús rompe el lazo familiar, quizás porque lo que él estaba a punto de hacer era algo milagroso que apuntaba a su divinidad y no a su origen terrenal vía la encarnación. Esto nos ayuda a entender que Jesús no estaba supeditado a ella. Jesús, en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, establece que su verdadera familia no es la terrenal, porque su dimensión es espiritual, y que por lo tanto toda relación afectiva con Él está relacionada a la aceptación y cumplimiento de la voluntad del Padre. María fue una mujer escogida por Dios con grandes atributos, pero no con cualidades únicas. A pesar de ser una mujer santa, María no fue concebida sin pecado, ni vivió sin pecado, porque esta cualidad es característica solamente de la divinidad. María entendió perfectamente su condición de pecadora. Por eso en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47, ella exclama: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María sabía que para su salvación necesitaba un Salvador. Algunos hechos que demuestran la humanidad de Jesús. Tuvo un desarrollo humano. Lucas capítulo 2, versículos 50 al 52. Tuvo un cuerpo humano. Mateo capítulo 26, versículo 12. Tuvo hermanos y hermanas. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Y Juan capítulo 2, versículo 12. Algunos han dicho que estos hermanos pueden haber sido sus primos, pero en estos pasajes la palabra usada en el griego es adelfo, que era usada de manera común para referirse a hermanos biológicos. La palabra para primos es anepsio, como es usada en Colosenses capítulo 4, versículo 10, donde se dice que Marcos era primo de Bernabé. Experimentó emociones y necesidades humanas como tristeza, Mateo capítulo 26, versículo 37, hambre, Lucas capítulo 4, versículo 2, sueño, Lucas capítulo 8, versículo 23, cansancio, Juan capítulo 4, versículo 6, tentaciones, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Razones para la encarnación. Revelar al Padre, Juan capítulo 1, versículo 18, capítulo 14, versículos 8 al 10. Aunque Dios se reveló en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, nunca antes lo había hecho de una forma tan personal y tan completa como lo hizo mediante la persona de Jesús. Por eso Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La encarnación de Jesús hizo posible que Dios, a quien los hombres no podían ver, se revelara de forma que el ser humano lo pudiera conocer de una manera más íntima. La relación del pueblo judío con Dios siempre fue distante a través de su sacerdote y marcada por gran temor. Cristo vino, entre otras cosas, a crear un puente por medio del cual el hombre pudiera crear intimidad con Dios y a eliminar el temor que le caracterizaba bajo el primer pacto, sin eliminar el respeto por su santidad y majestad. Notemos cómo el pueblo temía hablar con Dios durante el periodo del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 19 dice: entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ver el texto completo a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo. Sin embargo, según el nuevo pacto, se nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Al encarnarse, Jesús eliminó esa distancia entre Dios y el hombre. Pagar la deuda del pecado. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Con la caída de Adán y Eva, la humanidad quedó marcada por el pecado y desde entonces todo hombre nace pecador y sin posibilidad de salvación fuera de la persona de Jesús. Adán contrajo una deuda con Dios al arruinar su creación, y esa deuda debía ser pagada por alguien que no tuviera pecado. Solo Cristo podía hacerlo, solo Él vivió una vida de perfección cumpliendo todas las demandas de la ley. Esto lo calificó para ser el sacrificio perfecto que Dios podía aceptar en sustitución nuestra. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él,
habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Reconciliar al hombre con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. La palabra establece que el hombre ha estado en enemistad con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y Dios en su misericordia decidió poner fin a esa enemistad por medio de su Hijo, a quien entregó para el pago de nuestros pecados. Y esto es exactamente lo que la palabra revela. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. No creo que ningún ser humano se haya visto como enemigo de Dios antes de su nuevo nacimiento, y sin embargo eso es exactamente a lo que la palabra de Dios refiere. El rechazo del hombre a su verdad no es simplemente un acto de conveniencia, sino un acto de rebelión en contra de Dios, a quien, sin admitirlo, en nuestra incredulidad vimos como un enemigo. Destruir las obras del diablo. Romanos capítulo 6, versículo 14, Romanos capítulo 6, versículo 22, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, se establece que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Por lo tanto, Cristo vino precisamente a restaurar lo perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10, a deshacer lo que Satanás había construido en contra de Dios y por ende en contra de sus hijos, como establece Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Cuando Cristo pagó la deuda, liberó a los creyentes de la esclavitud del pecado, ofreciendo salvación mediante su persona. Dejar un modelo de vida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Sin nadie que señale el camino, el hombre está perdido y no sabe cómo llegar a Dios. Una vida modelada vale más que cientos de palabras. Cristo modeló la vida que quiere que vivamos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Se cuenta que en una ocasión un viajero contrató un guía para que lo condujera a través de un área de desierto. Cuando llegaron al comienzo del desierto, el viajero vio que toda la arena lucía igual y que no había huellas por ningún lugar. El viajero preguntó: ¿dónde está el camino para transitar por el desierto? Y el guía le respondió, un poco molesto: yo soy el camino. Así es con Jesús. La vida es como un desierto o como una jungla. Si quieres salir con vida de allí, tienes que poner tu mano en la mano de Jesús y Él te guiará a puerto seguro. Cristo vino a dejarnos un modelo que podamos seguir e imitar, y no simplemente una enseñanza escrita que podamos recordar. Cristo a su paso por la tierra no solo enseñó, sino que modeló lo enseñado como ninguna otra persona había hecho ni ha podido hacer. Servir de sumo sacerdote a favor de la humanidad. Hebreos capítulo 2 versículo 17, Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12. Dios había establecido en sus ordenanzas que para que los pecados del pueblo pudieran ser perdonados, alguien debía ofrecer sacrificios por ellos, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Esa era la función del sacerdote y del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento: ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo una y otra vez. Pero ese sacrificio era imperfecto e insuficiente, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos capítulo 10 versículo 4. Más adelante, Hebreos capítulo 10 versículos 11 y 12 agrega: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios.